Continuamos con nuestro plan de acompañamiento tutorial especial para el curso de metodología y técnicas de investigación. Vamos a ver una segunda parte de cómo son los posibles abordajes metodológicos, pero hemos insistido en hacer un análisis para poder ser seres pensantes y tomar decisiones articuladas y coherentes en este sentido. Y en el video anterior, que hemos denominado abordajes metodológicos parte 1, se habló de que el mundo social es una de las tantas realidades susceptibles de ser abordada, conocida, reconocida, en la que a través de la observación y la interacción con ellas nosotros podemos pensar en hacer un trabajo o una opción de trabajo de grado. Y hablábamos con esa mirada de cómo es necesario que se mire muy bien esas tensiones que hay en ese mundo social, en esas realidades que tenemos cada uno diferente, que tiene que ver también con nuestros propios intereses y los intereses de la comunidad, que estarían representando en un momento dado ese aspecto ontológico de la esencia del ser. Es importante que de ahí parte el que nosotros podamos proponer y reconocer por qué lo proponemos, una mirada epistemológica de cómo vamos a generar conocimiento. La epistemología es la ciencia que le da origen al conocimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos un abordaje desde un paradigma? ¿En qué postura nos colocamos para poder mirar a esas realidades, a esa realidad que yo elijo por algunos motivos diferentes que hacen parte de la problemática? ¿Cómo lo voy a abordar? Y cuando ya yo he hecho una coherencia entre uno y otro, es cuando yo pienso en la parte metodológica. De hecho, decíamos aquí rápidamente recordando que lo ontológico nos permite mirar cuál es la naturaleza de ese mundo social, y la epistemología es cómo yo puedo generar, cómo podemos generar posible conocimiento de ese mundo social. Y a partir de ese momento, en coherencia y en cascada, como aparece en la imagen, la parte metodológica, y entonces es pensar en el cómo, ¿no? Lo ontológico es el qué, la parte epistemológica es el desde dónde me ubico para mirarla, y en lo metodológico es el cómo lo voy a hacer, el con qué lo voy a hacer, porque incluye los procedimientos, esos pasos sistemáticos, esos métodos como pasos que yo puedo proponer para acercarme a esa realidad y proponer algunas técnicas e instrumentos que me lo permitan. Entonces, desde ese punto de vista, una de las primeras partes que vamos a hacer es reflexionar en que usted puede mirar la realidad y pregúntese en su trabajo de opción de grado, ¿cómo aborda usted la realidad? ¿Usted se ubica como sujeto, objeto, y la realidad es un objeto que para usted entonces sería medible, cuantificable, replicable? ¿O usted lo hace como un sujeto, un profesional que reconoce a los demás como sujetos con los cuales interactúa, que tienen su propio valor, su propia representación del mundo, sus propias características, condiciones, recursos, que eso a usted le da alto nivel de significado? ¿Cuál de las dos posturas está teniendo usted? Porque ¿dónde se nota eso? En que usted tiene que ubicarse que desde la psicología comunitaria, ¿cuál es la mejor forma para acercarnos a esas realidades? Y además, eso se está mostrando en el paradigma que usted propone, con el que va a generar el trabajo. Si usted elige, por ejemplo, un empírico analítico, quiere decir que usted está viendo, usted es el experto, el investigador que todo lo sabe, el experto en psicología comunitaria que llega a una comunidad a mirarles A, B, C o D
toma la información, la compara con un marco teórico y se va. Es decir, la comunidad es vista como un objeto. O en el caso, estamos hablando de eso desde esa mirada muy positivista. O usted escogió empírico, histórico, hermenéutico, usted le da valor a los significados significantes, a las expresiones internas que a través del lenguaje, de los actos, de las comunicaciones y las interacciones le dan los sujetos con los que usted va a interactuar. O usted lo hace desde una parte crítica social en el que usted busca generar junto con ellos, para ellos y con ellos, un empoderamiento y una emancipación de ciertas condiciones que les permitirían desde sus mismos entornos empoderarse de toda esa parte. Esto determina su postura y el alcance del ejercicio. Es importantísimo que usted mire que no puede haber inconsistencia. Entonces esto nos ubica en que metodológicamente hablando, método, el conjunto ese, hablemos como teóricamente como un diccionario, el conjunto de pasos que usted debe seguir y elige para poder hacer el cómo va a abordar a esa realidad, lo puede hacer desde una parte cuantitativa o lo puede hacer desde una mirada cualitativa. En la parte cualitativa, pues la realidad, usted cree que lo que va a ver allí nadie lo ha estudiado, mientras que en lo cualitativo usted mira que esa realidad está por descubrir, pero no usted la va a descubrir como Colón descubrió América, y América existía. Ese descubrir es desde las mismas voces de los que hacen parte de esa misma realidad. El fenómeno puede conocerse con la mente, según en lo cuantitativo. Entonces, desde ese punto de vista se mide, se cuantifica, se utilizan técnicas muy cuantitativas y se trata de reportar hechos específicos con estadísticas, con gráficos y muy diferente. ¿Y cuál es la meta? Que podamos explicar, comparar con un marco teórico y predecir si eso se está dando, se puede llevar como a la generalización. En lo cualitativo no. En lo cualitativo esa realidad la reconocemos como propia de los sujetos que están allí. La realidad, en esas realidades los fenómenos nosotros los vemos desde que lo hacen y participan de manera activa los sujetos, que son los que le dan el significado a esas dinámicas. Que se usa un lenguaje más natural, entonces allí no se mide ni cuantifica, sino que se busca es narrar, develar, comprender, describir, y se trata de entender el contexto y entorno desde una óptica más desde el actor social, es decir, desde el propio protagonista de esa realidad, que desde mi mirada como experto. Profundizando un poquito más, entonces vamos mirando que la investigación cuantitativa, en ese cuadro comparativo que tienen allí, tiene frente a las formas de conocimiento, se espera que lo cuantitativo considera que la realidad, el conocimiento debe ser objetivo y busca solamente generar información de manera incluso causales. Esto causa aquello, entonces cuando hablamos de impacto, las consecuencias de, en cambio en lo cualitativo el conocimiento es más subjetivo, se reconoce que todo lo que salga de esa investigación es producto de la interacción comunicativa, de las creencias, los acuerdos, los desacuerdos, la cultura, los mitos que esa misma comunidad tiene frente a la temática o al objeto, a la situación o al fenómeno que usted desea estudiar. Entonces, desde lo cuantitativo, ¿cuál es el objetivo? Descubrir hechos. Y siempre mirándolo como formular leyes, como estandarizar, como verificar, como si nosotros fuéramos un ejercicio de física, matemática o química. La finalidad es muy positivista en lo cuantitativo, busca resultados
Aquí decimos nomotécnicos, que significa resultados que permitan formular leyes, generalizar. Según el método, para ellos es el método científico, es único, por supuesto es hipotético deductivo, se busca que se haga como de lo particular y se llega a la generalización. Y la base del método es muy analítica. Es una postura epistemológica tipo empírico-analítica, como de las ciencias naturales, como hacer experimentos que se repliquen, que se verifiquen. Se habla de variables cuando hablamos de esta parte, y se formula al inicio de la investigación hipótesis que pues las comprobamos o las desechamos en el transcurso. Y los datos, hay una fase de recogida de datos y de ahí en adelante se busca que mirar la objetividad de los datos que se cojan y lo que no nos sirve se anula. Eso es una mirada muy de sujeto-objeto. En cambio, en lo cualitativo decíamos que eran muy más subjetivos. Se construyen teorías, pero basado en los hechos que ya han estudiado y en los hechos y las palabras y los sentimientos, las emociones y las dinámicas de las mismas personas con las que estamos trabajando. La finalidad es mirar más el fenómeno, ¿no? Describirlo, comprenderlo, develarlo, entenderlo, resaltarlo, visibilizarlo. Es más ideográfica, es más orientada a procesos. Se valora en el método que hay múltiples métodos alternativos. Hay muchas formas de llegar a la realidad, de interpretarla, de comprenderla. No es un ejercicio muy mecánico. Se utiliza mucho la postura histórico-hermenéutica, fenomenológica, la crítico-social. No se habla de variables, se habla de categorías de estudio porque tiene una connotación que más adelante vamos a ver frente a esto. Las hipótesis pueden surgir y pueden ser teóricas y pueden ir siendo en el transcurso. No comparamos con teoría anterior solamente, vamos a ir construyendo teoría, comparando, pero lo mejor es ir mirando qué nos dicen las personas. Se recogen datos durante todo el proceso. Tenemos que ir recogiendo, mostrándoles a ellos, entregándolos, nos vamos otra vez y nos devolvemos de acuerdo a cómo vamos haciendo el análisis. Y aquí impera la subjetividad. Nosotros como sujetos le damos valor a ellos como actores sociales y ellos se nos convierten en otros sujetos que en un momento dado vamos a trabajar. Entonces, si usted observa, la parte cualitativa y la cuantitativa son dos grandes posturas. No se puede hacer investigación mixta mezclando una u otra. Son dos posturas completamente diferentes. Cuando hablamos de investigación mixta, estamos hablando de combinarlo, pero cada uno tiene su momento. Es decir, primero yo puedo hacer una investigación cualitativa y luego refrendar algunos datos para lo cuantitativo, o hacer un abordaje muy cuantitativo de números, de método estadístico, de técnicas experimentales, de objetivo orientado al resultado, que busca incrementar conocimiento, su objetivo es predominantemente determinado, y luego miro que puedo a profundizar a través de una investigación cualitativa que se puede hacer más en el campo natural, familiar, y su método generalmente en la mixta es la parte de triangulación de métodos. Puede ser muy creativa, depende cómo nosotros lo diseñemos. Seguimos en contacto para el siguiente trabajo.